etapa de la vida cristiana se encuentra usted? Evalúe su crecimiento espiritual hoy día. Al nacer, todo niño depende totalmente de sus padres. Poco a poco, conforme los niños van creciendo, aprenden a hacer las cosas por sí mismos, hasta que llegan a cierta edad cuando pueden hacer todas las cosas por sí mismos y no depender de los demás. Cuando se llega a esta etapa, lo ideal sería que toda persona estuviera preparada para cuidar de otros, y así el proceso se iniciaría de nuevo. Algo parecido ocurre en el crecimiento espiritual, como nos explicará a continuación el Dr. Stanley en esta edición de En Contacto. En la familia de Dios, en la vida cristiana, con espirituales recién nacidos, que dependemos totalmente de los demás para que nos enseñen y nos expliquen las doctrinas bíblicas básicas. Poco a poco vamos aprendiendo y creciendo, y con el tiempo llegamos a una etapa en que podemos ayudar a otros y enseñarles lo que nosotros hemos aprendido y ayudarlos a crecer en la fe. ¿En qué etapa de la vida cristiana se encuentra usted? Evalúe su crecimiento espiritual escuchando ahora las etapas de la vida cristiana en esta edición de En Contacto. La vida cristiana no es un acontecimiento ni un suceso, sino un proceso. La vida cristiana es un viaje que tiene un principio y la verdad es que nunca tendrá fin, porque cuando dejemos este mundo seguiremos caminando con el Señor por la eternidad. Y de eso se trata el estudio bíblico de hoy, porque yo creo que hay etapas en la vida cristiana. Hay etapas de crecimiento en la vida espiritual, y por eso el presente mensaje se titula Las etapas de la vida cristiana. Para empezar, quiero que abra su Biblia en 2 de Pedro capítulo 3. En este pasaje el apóstol Pedro nos exhorta a hacer algo que leemos por toda la Biblia, y es que debemos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Leamos entonces ahí en 2 de Pedro capítulo 3, del versículo 14 al 18. Dice así la palabra de Dios. Leemos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de aquella firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vayamos ahora a Efesios capítulo 4. Y en este pasaje nos dice claramente por qué el Señor dio a la iglesia pastores, evangelistas, maestros, y en aquellos días a los apóstoles. Busque Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 11 hasta el versículo 15. Dice así la palabra de Dios, y leo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que debe haber un equilibrio en nuestro crecimiento espiritual. O sea, no se trata solo de servir y servir y servir a los demás, sin tener ningún conocimiento de las verdades bíblicas. Debe de haber un equilibrio en el crecimiento espiritual. El propósito de Dios desde un momento en que nos convertimos, en que entregamos nuestra vida a Jesucristo, es hacernos conformes a la imagen de Cristo y que crezcamos en todo aspecto de la vida cristiana, no solo en algunos de esos aspectos, sino en todos. Ahora, si alguien le preguntara, ¿está usted creciendo en la vida cristiana? ¿Qué diría usted? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Puede decir que está creciendo espiritualmente?
¿Ha aprendido algo nuevo de la fe? ¿Ha puesto en práctica algún principio o alguna verdad bíblica que ha aprendido últimamente? Dígame, ¿está haciendo algo diferente para servir a los demás que antes no hacía? ¿Qué impacto o influencia está teniendo su vida que antes no tenía? ¿Cómo mediría usted su vida cristiana hoy? ¿Qué ha sucedido todos estos años? Tal vez usted ya lleva algún tiempo de ser cristiano. Tal vez se convirtió al Señor cuando era adolescente o cuando era un niño. Pero, ¿qué crecimiento ha habido en su vida todo ese tiempo? ¿Cuánto sabe de Dios? ¿Conoce más ahora de la palabra de Dios que antes? ¿Podría decir que es rico espiritualmente? ¿Ha estado acumulando, qué diríamos, tesoros espirituales en su vida? ¿Cuánto ha crecido espiritualmente en los últimos años? ¿En los últimos 3 meses? ¿En el último mes? Pues bien, mi amable oyente, espero que el estudio de hoy le ayude a ver en qué etapa, en qué nivel se encuentra en su crecimiento espiritual. Porque quiero hablarle ahora de esas etapas por las que todos pasamos en nuestra vida cristiana, y usted se encontrará en alguna de esas etapas. Antes de empezar, quiero aclarar 2 cosas. Esto no quiere decir que todos pasamos por estas etapas de igual manera. No significa que todos seguimos exactamente los mismos pasos, ni que nos lleva el mismo tiempo. No quiere decir que uno sea más espiritual que otro ya porque se encuentra, que diríamos, en una etapa más avanzada del ascenso espiritual. No estamos hablando de ser más espirituales que otros, sino que estamos hablando de nuestro crecimiento espiritual en la vida cristiana y en nuestra relación con el Señor Jesucristo. O sea, esto es algo personal. Bien, ¿cuál es la primera etapa de la vida espiritual? La primera etapa es la etapa de la incredulidad, y todos empezamos en esta etapa. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y ahí vemos las primeras 3 etapas de nuestro caminar, andar espiritual. Todos estuvimos en la etapa de la incredulidad en algún momento de nuestra vida, ya sea que nos convertimos cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes o adultos. No importa la edad, todos estuvimos en esa etapa de la incredulidad, porque esa es la condición natural de nuestro corazón. ¿Cuál? La incredulidad. Así que leamos lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Quiere decir que nadie puede jactarse de nada, porque todos estábamos en la misma condición de perdidos. Entonces, la primera etapa de nuestra vida espiritual es que cuando estábamos perdidos y andábamos en incredulidad, apartados de Dios por el pecado, obedecíamos a nuestra naturaleza perdida y no conocíamos la verdad. Si alguien nos hablaba del Evangelio, o nos invitaba a la iglesia, o nos hablaban de Cristo, no estábamos interesados en esas cosas, por la sencilla razón de que estábamos muertos espiritualmente. Y por algún tiempo estuvimos en esa condición, hasta que llegó el día en que alguien nos explicó bien el Evangelio y prestamos atención, nos interesamos, nos pusimos a pensar en nuestra condición espiritual y también a considerar la posibilidad de convertirnos a Cristo, lo cual luego hicimos recibiéndole personalmente como nuestro Salvador. Ahora, mi amable oyente, esta conversión inició un camino progresivo, fue algo progresivo, no fue de un momento a otro, sino que con el tiempo llegamos a comprender que estábamos perdidos
y que necesitábamos ser salvos, y allí fue cuando invitamos a Cristo a entrar en nuestra vida. Así que la incredulidad en el andar cristiano es la primera etapa, y todos empezamos dando ese mismo paso. Ahora, la segunda etapa de la vida cristiana es la salvación, que es cuando nos convertimos a Cristo y le recibimos como Salvador. En ese momento se acaba nuestra búsqueda, nuestra incertidumbre y nuestras dudas en cuanto a la salvación. Ahora quiero que hablemos del crecimiento en sí. Dios quiere que crezcamos. Por eso la salvación es el primer paso, es la primera etapa, pero no es la meta. La salvación es el comienzo de nuestro viaje espiritual con Cristo, es el inicio de nuestra vida cristiana. Entonces, una vez que somos salvos, comenzamos a crecer en la vida espiritual y en el conocimiento de Cristo y de la palabra de Dios. Luego nuestra vida comienza a cambiar, nuestra manera de pensar y de ver las cosas comienzan también a cambiar. Ahora queremos ir a la iglesia, queremos leer la Biblia, orar y conocer más de Dios, y así seguimos creciendo, conociendo y aprendiendo. Luego empezamos a considerar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo nos salvó y nos sacó de las tinieblas y nos dio una vida nueva. Entonces es cuando nace en nosotros el deseo de querer servir al Señor, y esto nos lleva a la tercera etapa, que es la etapa del servicio. Y es algo lógico y natural querer servirle después de tanto que Cristo ha hecho por nosotros. Volvamos ahora a Efesios capítulo 2 y leamos los versículos 8 y 9. Dice ahí la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice aquí que fuimos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras, ni por el bautismo, ni por ser miembros de una iglesia, ni por ser muy religiosos, sino solamente por la gracia de Dios. Continuamos leyendo en Efesios 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que el Señor no solo nos salvó, sino que preparó de antemano obras para que le sirviéramos en alguna capacidad. Ese es el propósito de los dones espirituales que Él nos ha dado, que le sirvamos. Ahora tal vez usted me dice: ¿cómo sé yo lo que debo hacer? ¿Cómo debo servir al Señor? Pues el Señor se lo mostrará. Si usted en realidad y sinceramente quiere servir al Señor, Él le mostrará lo que Él quiere que usted haga. Porque a decir verdad, ya no somos nuestros. La Biblia dice que somos posesión de Dios porque Él nos compró por precio, por la sangre de Jesucristo. Ahora, mi amable oyente, ¿en qué capacidad está usted sirviendo al Señor? ¿Qué ha estado haciendo últimamente que se pueda considerar un servicio al Señor? Pero pastor, es que usted no sabe lo ocupado que estoy en mi trabajo, lo ocupado con mi familia y con tantas otras responsabilidades. Yo comprendo eso, pero ¿sabe algo? Dígame, ¿qué opina Dios de su situación, de su vida? Si lo que usted dice en realidad fuera un obstáculo, Dios lo hubiera dicho ahí en la Biblia. Sin embargo, lo que Él nos dice es que debemos servirle. Para eso Él nos salvó, para que seamos sus siervos y, como dice en este versículo, para que andemos en buenas obras que Él preparó de antemano. Ahora quiero que tenga presente algo muy importante. Si Dios le ha dado dones o habilidades o talentos y usted rehúsa deliberadamente servir al Señor, lo que estará haciendo es rebelándose contra la voluntad de Dios, estará desobedeciéndole, porque está rehusando poner en uso los talentos y dones que Él le ha concedido. Me pregunto qué pasaría si el Señor dijera: está bien, todos los que no quieren poner en uso los dones y talentos que les he dado y no quieren servirme, lo que voy a hacer es sacarlos de este mundo y traerlos al cielo. Me pregunto cuántos quedarían en la iglesia. Me imagino que tendríamos miles y miles de entierros en las iglesias. Mire, a mí me daría miedo no servirle, Señor, por dos razones. En primer lugar, por lo que dice la Biblia. Segundo, por lo que les ha pasado a otros que no han querido hacerlo. Ahora usted no podrá tener éxito si deliberadamente rehúsa servir al Señor. Nada le saldrá bien. Mire, todos tenemos tiempo para servir al Señor.
Lo más importante es decirle, Señor, ¿qué quieres que haga con lo que me has dado? ¿Cómo puedo servirte? Ahora, usted tal vez esté pensando, es que yo no sé tanto como otros. Yo no puedo hacer las cosas como las hace fulano de tal. Pues mi amable oyente, no se trata de eso. Cristo jamás comparó a una persona con otra. Él nunca dijo que hiciéramos las cosas como fulano de tal. Dios no espera ni nos pide que hagamos las cosas como las hacen los demás. Lo único que Él desea es que hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Ahora, es cierto que todos cometemos errores, todos tenemos fallas, fracasamos y tenemos debilidades, pero eso no quiere decir que personalmente seamos un fracaso, no, porque así es como crecemos y maduramos en la vida, porque todos somos niños en Cristo, todos estamos creciendo en la vida cristiana, y es por medio de la palabra de Dios que aprendemos y crecemos, pero esta no se convierte en una realidad sino hasta que la ponemos en práctica. Por ejemplo, podemos aprender muchas cosas de la Biblia, pero solo se convierten en una realidad de nuestra vida cuando las ponemos en práctica, cuando hablamos a los demás del Evangelio, cuando testificamos, cuando compartimos y contamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso yo paso toda la semana empapándome de la palabra de Dios, para luego derramarla en su vida, para que usted la derrame en la vida de otros, y esos otros en la vida de otros, y así sucesivamente. Y al contar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, así es como nos arraigamos en la verdad y nos fortalecemos. La primera etapa entonces es la incredulidad, y esa ya la dejamos. Pero la etapa de la salvación, la etapa del servicio, nunca la dejaremos, siempre estaremos ahí. Ahora la cuarta etapa de la vida cristiana es cuando nos sentimos incompetentes y desilusionados. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Pues es una etapa por la que todos hemos pasado, aunque tal vez no nos hemos dado cuenta. La etapa de cuando nos sentimos incompetentes y desilusionados. Esto quiere decir dos cosas. Son dos aspectos de la vida cristiana que creo que son parte del plan de Dios para nosotros. En primer lugar, por ejemplo, una vez que estamos sirviendo al Señor y estamos entusiasmados y contentos sirviéndole, creemos que estamos haciendo un buen trabajo y todo nos está saliendo muy bien. Entonces, de pronto, comenzamos a sentirnos incompetentes y desilusionados, y es el Señor que está permitiendo que eso pase. Siempre que empezamos a pensar que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, y que somos muy inteligentes y comenzamos a confiar en nosotros, entonces el Señor tiene que permitir que nos sintamos incompetentes y desilusionados, porque Él sabe que uno de los grandes obstáculos de la vida cristiana es sentirnos capaces en nosotros mismos. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 12. Y ahí veremos que el apóstol Pablo también pasó por esa experiencia. Leamos lo que dice. 2 de Corintios 12, versículo 7. Dice así la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo dice que 3 veces le rogó al Señor que le quitara ese aguijón, pero Dios no lo hizo. El Señor conocía muy bien al apóstol Pablo y sabía que como ser humano Pablo estaba predispuesto al orgullo, la vanidad y a la exaltación. Por eso, para evitar que Pablo se exaltara a sí mismo, por todo el conocimiento y las revelaciones que había recibido, Dios le dio un aguijón en la carne para que él se sintiera incompetente, débil y hasta desilusionado, y así Pablo pudiera tener la perspectiva correcta de la vida cristiana. Pablo tenía que decir, Señor, si tú no haces esto, yo no podré hacerlo. Señor, si tú no hablas por medio de mí, si tú no abres mi boca, si tú no me das las palabras, si tú no me das el poder, yo no puedo hacer nada. Y por eso él dice al final del versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo supo muy bien lo que es sentirse desilusionado e incompetente. Vayamos ahora a Romanos capítulo 7. Y piense si alguna vez usted se ha sentido como se sintió Pablo en este pasaje. Creo que si somos sinceros diríamos que sí, que hemos tenido esa misma experiencia. Vea lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, del versículo 15 al 21. Dice la palabra, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sabe algo, mi amable oyente? Pablo se sintió igual que nosotros viviendo la vida cristiana. Él se sintió desilusionado e incompetente viviendo la vida cristiana. Ahora el propósito de Dios en esta etapa es que nos demos cuenta de que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos y que humanamente hablando es imposible vivir la vida cristiana. Así que no se trata de estar más y más ocupados o de tratar de mejorar más y más nuestra vida, porque a decir verdad, si Cristo dejara de habitar en nosotros, seríamos tan impíos y pecadores como cualquier persona mundana y perdida. La diferencia está en que Cristo habita en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. No es el propósito de Dios que vivamos la vida cristiana según nuestras fuerzas humanas, sino que Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nos capacite y nos dé el poder para hacer lo que Él nos ha encomendado hacer. El pastor Charles Stanley, quien se despide ahora de nosotros con esta breve reflexión. Dios tenga misericordia de nosotros si alguna vez llegamos a pensar que podemos hacer las cosas por nosotros mismos y que tenemos la experiencia y el conocimiento suficientes para hacerlo. Yo le pido al Señor que nunca me deje caer en ese error. Yo le pido que no me deje ni un momento pensar que tengo bastante conocimiento o bastante experiencia y que puedo hacer las cosas por mí mismo. No, sino que quiero seguir dependiendo totalmente del Señor. Siempre que me presento aquí a predicar, quiero tener el mismo pensamiento, tener la misma perspectiva, de que si Dios no está conmigo no puedo hacer nada, de que si Dios no abre mi boca, si no me da las palabras, si no me da el poder, yo no puedo hacer nada. He tenido en mi vida bastantes fallas y fracasos para darme cuenta de que sin el Señor no puedo hacer nada, que si Él no hace las cosas, yo no puedo hacer nada. Entonces en esta etapa Dios permite que nos sintamos frustrados, desilusionados, incompetentes, para que nos demos cuenta de que no podemos servirle en nuestras fuerzas y que en nuestras debilidades tenemos que confiar en Dios. Este es un paso hacia adelante en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar diario con el Señor. Bendiciones y hasta pronto.